¿Qué tal? Buen día. Voy a presentar la actividad eh, a realizar de la materia de inteligencia artificial para para aplicaciones médicas. La actividad se llama Esconder contra autoenconder, Enconder, perdón, contra autoconder. Y los miembros son Ulises Elián, Eric Muñoz y servidor Irán. El objetivo que tiene esta actividad es comparar el desempeño del clasificador CNN de la práctica anterior y el desempeño obtenido al extraer vectores de características desde una capa, para luego aplicar uno de estos tres métodos de reducción de dimensionalidad y proyección, donde el PCA se va a conservar al 80, 90 y 95% de la varianza, el LDA proyectar los datos al espacio de Fisher, y el encoder, autoencoder, se va a obtener una representación codificada. Después de cada reducción deberán reentrenar o aplicar un clasificador predefinido para poder realizar la clasificación y poder evaluar los resultados. Bien, que empezamos definiendo lo que es un encoder. El encoder, o también llamado codificador, es una parte fundamental de ciertas arquitecturas de redes neuronales, especialmente en modelos de aprendizaje profundo. La función principal es transformar datos de entrada en una representación interna, también conocida como espacio latente, que captura las características más relevantes de los datos originales. La arquitectura que tiene llamado encoder suele estar compuesto por varias capas de procesamiento, y estas incluyen capas de entrada, que estas son las que reciben datos originales, tales como imágenes, texto, incluso audio. Las capas ocultas, que aplican transformaciones matemáticas para extraer características relevantes. Las capas de salida, donde genera la representación latente, que es una versión comprimida y también significativa de los datos de entrada. El modelo, como los autoencoders, el encoder trabaja junto con un decoder, perdón, para aprender representaciones eficientes de los datos sin supervisión. En arquitectura de transformers ampliamente utilizadas en procesamiento de lenguaje natural, el encoder procesa secuencias de texto para capturar el contexto y el significado antes de que el decoder genere la salida correspondiente. Algunas de las aplicaciones de los encoder es la reducción de la dimensionalidad, el cual simplifica los datos manteniendo la información esencial, facilitando su análisis y su visualización. La detección de anomalías, al igual que la comprensión de datos, la compresión de datos. Bueno, pues esto es permitir el almacenar y transmitir información de manera más eficiente, y también la detección de anomalías, que es aprender representaciones normales de los datos que pueden identificar desviaciones significativas. Y por último tenemos la traducción automática y la generación de contenido, que es el modelo de traducción. El encoder interpreta el texto de origen para que el encoder genere la traducción adecuada. Y se utilizan en modelos generativos para poder crear imágenes, texto o audio a partir de representaciones latentes. Bien, continuamos con lo que es un autoencoder. Esto es un tipo de red neuronal artificial, también diseñada para aprender representaciones eficientes de datos. Especialmente es útil en el aprendizaje no supervisado. Su objetivo es comprimir los datos de entrada en una representación de menor dimensión y luego reconstruirlos lo más fielmente posible a partir de estas representaciones comprimidas. Y la arquitectura de un autoencoder, tenemos primero que es el codificador, el encoder. Este transforma los datos de entrada en una representación comprimida, capturando las características más relevantes, como ya lo había mencionado. El punto número 2 es el espacio latente o latent space, en la representación intermedia de los datos de menor dimensión, que contiene la información esencial extraída por el codificador. Y por último, el decodificador, que este reconstruye los datos originales a partir de la representación en el espacio latente, intentando que la salida sea lo más similar posible a la entrada original. Algunas aplicaciones que tienen los autoencoder es primero la reducción de dimensionalidad, al igual que el encoder. Esto pues es comprimir los datos, facilitando su visualización y el procesamiento, y similar al análisis de componentes principales, ya también llamado PCA, pero con la capacidad de capturar relaciones no lineales. Tenemos también la eliminación de ruido, que esto puede aprender a eliminar el ruido de los datos, mejorando la calidad de imágenes o señales. Y por último, la detección de anomalías, también al igual que la generación de datos.
Esto es al entrenarse para construir datos normales, las desviaciones significativas o en la reconstrucción pueden indicar anomalías o datos atípicos. Y algunas variantes como los autoencoder variacionales, estos pueden generar nuevos datos similares a los del conjunto de entrenamiento, siendo estos útiles en aplicaciones creativas y también de simulación. Y algunos tipos de autoencoders que existen, eh, hay variantes de autoencoders, cada uno adapta a una necesidad específica. El autoencoder densos tiene una estructura simple pero con pocas capas adecuadas para tareas básicas de compresión. El autoencoder profundo, estos utilizan múltiples capas para capturar representaciones más complejas de los datos. Los autoencoders variacionales incorporan técnicas de probabilidades para generar nuevas muestras de datos útiles. Estos son útiles en modelos generativos. Y por último, el autoencoder de denoising, que estos son entrenados para poder eliminar ruido de los datos y así mejorar la calidad de las reconstrucciones. Y bueno, pasaremos ahora con la parte del código. Ok, esta es la actividad uno que se hace el encoder. Lo que se hace es montar el drive, que básicamente para que lo veamos mejor, te pide conectarlo, conectar desde tu drive usando tu cuenta Google y ya está conectado. Se importan las librerías necesarias que vamos a usar para esta actividad. Se cargan las características y etiquetas desde el archivo Excel de Efficient Net V0, que en la práctica 4 vimos que el mejor extractor de características en esas imágenes en esa práctica anterior fue Efficient Net V0. Entonces utilizamos ese, ese Excel que extrajimos, separamos a las características X con las características en X y las etiquetas en Y. Y pues imprimimos para ver si los datos fueron cargados exitosamente y bien vemos cuántas características y cuántas etiquetas tiene. Como vemos, pues tenemos 2504 características y 1280 etiquetas. Se le aplica PCA con diferentes niveles de varianza. Aquí está la función para aplicar PCA. Y definimos una función para entrenar y evaluar clasificadores. Si bien los datos de entrenamiento y prueba, vamos a usar los clasificadores tradicionales, que es KNN con un número de vecinos de 5, regresión logística con una máxima iteración de 1000 y SUVM con un kernel de RBF. Se imprimen los resultados y pues en cada uno se va a poner entrenando el modelo, se calculan las métricas y se imprimen cada una de las métricas que vamos a utilizar en este caso, accuracy, precisión, local y F1 score. Aquí como lo podemos ver, pues en cada una de los tres clasificadores se va a usar accuracy, precisión, local y F1 score. Se imprime para ver primeramente, antes de hacer todo esto, si existen valores NA, es decir, que no existen, y si existen valores infinitos. Si existen valores NaN en las características, pero valores infinitos no existen. Entonces lo que hacemos es imputar esos valores y pues en vez de eliminarlo, los que ponemos es poner la media de esa fila, digo, de esa columna, poner la media y así pues mantener esos valores sin eliminar, sin eliminar filas o características de nuestra base de datos o de nuestras características que extrajimos en FCNet V0. Después de eso, pues vamos a imprimir a ver si existen valores. Otra vez lo imprimimos. Bueno, más que nada es imprimir para ver si sí existen esos valores. Esto lo puedes opcional. Yo lo puse para ver, para no sé, ponerlo otra vez y ver si sí existían. Se verifican y se limpian las filas donde hay esos valores NaN. Y pues imprimir a ver si ya están los datos limpios.
y con sus nuevas dimensiones. Es decir, las características van a ser de 2503, vamos a tener las mismas características y una dimensión de 1280. Es decir, no eliminamos nada, lo que hicimos fue de esos valores que NN le pusimos un valor de la media de esas columnas y así no desaparecen esos valores, ni esas columnas, ni esas filas. Y pues aquí hacemos la función de la función que hicimos anteriormente, todo esto de entrenar y evaluar clasificadores y imprimimos cada uno de los resultados. Como podemos ver, en el clasificador de KNN tuvimos una accuracy de 86%, con precisión del 86% y una varianza del 80%. Regresión logística con cada uno de los 8 componentes. Bueno, con, con cada valor. Es decir, con una varianza del 80%, con los tres clasificadores que tenemos, ¿cuál fue el mejor? En este caso fue CVM. Con el 90% podemos ver en accuracy que el CVM se mantuvo como el mejor. Y con el 95% de la varianza, eliminando el 5% de las demás que pues, se pueden ignorar, así para que no afecten nuestra precisión o nuestro modelo. Como podemos ver, igualmente su VM es la mejor con un 92%. Igual como podemos ver, pues en todas las demás, su VM se mantiene hasta en precisión, en recal y en uno score. Pero aquí podemos ver una ligera variación, que es lo que hablaba de que tal vez con más varianza, con más porcentaje de características, puede afectar nuestro modelo. Tal vez sea muy pequeño y menospreciable, pero si son más imágenes y muchas más características, pues puede dañar nuestro modelo y pues tener una peor precisión o accuracy. Se ejecuta PCA y se evalúa con los radios que dijimos anteriormente, el 80%, 90%, 95%, y se imprimen los resultados. Lo que hace es aplicando PCA, con 80% de varianza, podemos ver lo mismo que vimos arriba, en una tabla. Es básicamente lo mismo. Y pues aquí vemos o imprimimos o guardamos todos los resultados de PCA. De esto, más que nada, por si más adelante lo llegásemos a utilizar en otra actividad o en otro tipo de proyecto. Y aquí podemos ver más que nada de manera gráfica la varianza de, o sea, cuánta varianza utilizamos y cuánta precisión se obtuvo para ver su linealidad o ver qué tanto aumentó, disminuyó o qué tanto mejora pues, de una manera más gráfica. Como podemos ver, el que tuvo mejor accuracy fue su VM y como podemos ver, con un 90% de varianza fue mejor que al tener el 95%. Las demás, pues como podemos ver, entre mejor varianza se obtuvo mejor precisión. En el experimento 3.2 es hacer lo mismo, pero ahora aplicando LDA. Se importan las librerías que se van a utilizar para LDA, que es Linear Discriminant Analysis. Se aplica LDA con un máximo de componentes de -1 componentes, es decir, se discrimina una característica que vamos a utilizar como la principal. Se hace LDA aplicado y pues esta es la función para entrenar y evaluar modelos. En lo que vimos anteriormente, pues con KNN, y regresión logística y CVM. Siempre los resultados.
Esto para tener cada una de las métricas. En cada uno de los clasificadores se va a poner el nombre del clasificador, es decir, que ANN es de regresión logística. Y pues se va a imprimir la precisión de recal y F1 score. Aplica LDA, se entrena y evalúa el modelo y se muestran los resultados. Todo esto junto, pues para verlo de manera más compacta y mejor. Aquí, como podemos ver, el clasificador KNN tuvo un 99% de accuracy. Casi todos tuvieron la misma accuracy. Casi todos tuvieron la misma precisión. El RCAL y el F1 score. Comparación de KNN tuvo, si bien es muy despreciable, un poquito menos de precisión en cada una de las métricas que utilizamos. En el experimento 3.3, ahora lo vamos a hacer con un autoencoder. Se define el autoencoder. Bueno, se importan las librerías necesarias. Se define el autoencoder con una reducción a la mitad. Aquí tenemos la capa densa, las dos capas densas. Vamos a utilizar una función de activación ReLU y una sigmoidal, ya que son clasificadores. Aquí tenemos la parte del encoder, autoencoder y la parte del encoder. Se compila el autoencoder. Se utiliza un utilizador Adam y pues, se entrena el autoencoder con 50 épocas y pues un lote de 128 por cada, o sea, 128 imágenes por cada lote. Esto es para que sea aleatorio las imágenes y pues tenemos un pequeño pedazo de validación del 20%. Se obtiene la representación codificada. Esto por si más adelante pues necesitemos nada más la parte del encoder, ya que lo que hace el encoder es, el autoencoder es reducir las imágenes para sacar mejor características y las vuelve a como era. Se define clasificadores, se clasifica, ya que lo hemos visto, se entrena y se evalúa el modelo y se muestran los resultados. Aquí tenemos cada uno con pérdida y pues su pérdida de valoración. Lo que nos importa es la pérdida de valoración. Podemos ver, pues se hacen las 50 épocas. Se entrena KNN, regresión logística y SVM. Y como podemos ver, la regresión logística tuvo una accuracy del 100%. Esto lo que vamos a hacer es comparar PCA, LDA y encoder. Esto es más que nada para de forma más, de forma más bonita comparar los tres. Estos son los datos del experimento 3, que es el original. Como vimos en esto es más que nada la práctica 4 con nuestro extractor de características y nuestros clasificadores y nuestras métricas sin haber hecho un LA o PCA ni autoencoder para mejorar nuestras características o poder o que identifique mejor las características. Se asegura de usar los nombres correctos. Esto más que nada por si ya que hemos definido demasiadas variables. Esto por si acaso no, no se compactan o agarramos valores o variables que no hemos procesado anteriormente. Se agregan columnas de identificación. Esto lo vemos más adelante para ver cuáles son LDA, PCA, encoder y CNN original, que es lo que hicimos en la práctica 4. Esto pues más que nada se unen todos los resultados para que se vea como modo tablita y se visualiza. Y como podemos ver, estos son de LDA, que esto no aplica porque pues esto es más que nada con la varianza, que se utilizó para PCA. Y pues como podemos ver en todo esto, el que mejor tuvo una mejor precisión fue el encoder con regresión logística. Aún así, no podemos despreciar que si se utiliza PCA con el 90% de varianza, tenemos una precisión, una accuracy del 92%. Aunque si utilizamos LDA, casi obtenemos el 100%. Y en comparación todos estos,
con solo CNN original, pues tenemos un 88% de accuracy, pero una precisión 90%. No podemos ver, pues, hacer encoder o PCA o LDA mejora muchísimo más al momento de meter nuevos datos y clasificar. Esto más que nada es una representación gráfica, como podemos ver. LDA casi se mantiene igual, pero lo supera encoder en un 100%. Y eso sería toda la actividad uno en la práctica uno de encoder. Y esto de la actividad 2 que se monta las librerías, como hemos visto antes, se importan las librerías necesarias y se importan cada una de las librerías que utilizaremos. Aquí podemos ver que TensorFlow, la biblioteca de computación numérica y aprendizaje automático. Se importa de TensorFlow Keras, el modelo. Se importa la clase modelo de Keras, está para construir modelos personalizados. Input que permite definir las entradas de la red. Categorical, que es la función de cobre de etiquetas numéricas en formato one hot, como lo hemos explicado en la práctica anterior. Se divide el conjunto de entrenamientos, trae test split. Clasificación report es de que genera resumen métricas de clasificación, como lo hemos visto anteriormente. Clasificador model checkpoint, pues guarda el mejor modelo, como lo hemos visto en las demás prácticas anteriores. Y load model es pues para cargar el modelo. Primer paso, se carga el archivo Excel que utilizamos, que es el FCCNet P0, que fue el mejor que tuvimos. Se separan las características XY, como lo vimos anteriormente, se verifica que todo está bien cargado. 4 clases. Características 287, etiquetas 2870. Digo 1280, creo que aquí lo puse. Se eliminan filas con etiquetas NaN. Esto lo hacemos más que nada pues para mejor, para que fuera más fácil y no tengamos datos como muy falsos. Se extraen de X y obtenemos las dimensiones. Nos aseguramos que no existan ni infinitos, ni números infinitos, ni NaNs. Se preparan los datos, one hot, como lo explicamos anteriormente, que es centrarnos, centrarnos, centrarnos si son verdes, pues que todos sean uno en verde, y si son rojos o azules, sean ceros. Se define el modelo encode y clasificador. Se tiene una dimensión de cada imagen de 256, una capa de entrada, un encoder con 512 neuronas, con activación ReLU para romper la no linealidad, otro encoder de 256 y una capa densa. Como clasificador, que básicamente es una capa densa con activación softmax, y pues es para el modelo completo. Y se compilará el modelo completo con optimizador Adam y categoría Cross Entropy, como lo habíamos visto antes, porque son categorías. Y la métrica de accuracy. Callback para guardar el mejor modelo, como lo explicamos anteriormente, guardar el mejor modelo y no el último. Un entrenamiento con 30 épocas. En cada lote van a ser 16 imágenes. Cargar el mejor modelo y evaluarlo. Y reportar, pues, eh, la clasificación, que esto lo vamos a ver luego. El reporte de clasificación, extraer la representación codificada, que es el modelo encoder y las características del encoder. Vamos a verlo aquí. Mira, esto es cada una de las épocas. Como ven, vamos a tener accuracy y pérdida. Vamos a ver aquí. Eso es lo que le decía. Un reporte de clasificación.
es que en cada uno de las clases, o sea, a ver dónde tuvo una mejor precisión, así como si fuera la matriz de confusión, pero pues donde vemos que sepamos dónde es la precisión, el recal, como vimos, el recal en la clase 3 tuvo un 100%, y vemos las dimensiones originales y codificadas a ver si son las mismas cuántas se mantienen. En el experimento B, se importan las librerías, que cargue limpie los datos, básicamente para asegurar que no haya datos que no existan, importar otras librerías, separar el entrenamiento de prueba, separar las imágenes de entrenamiento y las imágenes de prueba. Se define el autoencoder. Lo primero que hicimos fue un encoder. Esto ahora lo que vamos a hacer es un autoencoder. Se define el autoencoder, donde se puede ajustar el valor de 256 con las dimensiones, pero pues lo pusimos a 156, primero habíamos puesto otra, pero esta fue la mejor. Este puede ser el modelo, digo, sí, pues nuestro autoencoder. Igual, pues se guarda el mejor modelo, se entrena el autoencoder con guardar el mejor modelo y pues se hace todo. Y aquí podemos ver que se guardó el mejor modelo. Se carga el modelo sin compilar y graficamos para ver cómo fue todo este parte del entrenamiento, que fue la pérdida y entre épocas. Como podemos ver, la pérdida de entrenamiento pues, fue un poquito más, pero la pérdida de validación fue de casi 0.03, es decir, es muy buena. Se carga el mejor modelo guardado, autoencodar no supervisado, es decir, que se agarra antes de que vuelva a autoencodar, sino en la parte, no, en la capa del encoder. Se extrae la parte del encoder hasta la capa codificada. Se obtienen las nuevas características codificadas. Se muestran las dimensiones originales y codificadas y se clasifica. Visto anteriormente las demás actividades, pues es la función para evaluar con KNN, se ejecuta la evaluación para A y B. A y B es encoder supervisado y autoencoder no supervisado. Se compara las métricas, gráfica comparativa, esto lo vamos a ver ahorita más adelante. Esos son los resultados. Con A, que es una accuracy del 92%, y no supervisado, una accuracy del 86%, que esto está perfecto, ya que podemos ver de manera muy clara que un encoder supervisado es mucho mejor que un autoencoder no supervisado. Con una métrica de comparación de KNN. Es casi muy clara la diferencia de casi el 10%. Y pues más que nada, un 6% más o menos. Pero sí se ve o se nota la diferencia. Estos sí son un lote de imágenes muy grandes y aún para imágenes médicas es muy bueno tener una mejor precisión, una mejor accuracy y un mejor recal que el que tenemos en un autoencoder no supervisado. Y eso sería todo de mi parte. Ahora, para finalizar, pasaremos brevemente a la sección de preguntas, donde se nos pregunta en primera instancia qué método produjo mejores resultados entre el encoder supervisado o el autoencoder no supervisado y por qué creemos que ocurrió así. Esta pregunta considero está fuertemente relacionada con cuáles fueron las ventajas y desventajas que observamos durante el entrenamiento de estos dos modelos. Y para ello, pues necesitamos remontar a los resultados que obtuvimos, donde podemos ver tanto en la gráfica como en los reportes de clasificación para nuestros experimentos A y B, que el modelo que tuvo mejores resultados fue el encoder supervisado, el cual pues presentó una accuracy del 92%, mientras que el autoencoder no supervisado presentó aproximadamente el 86%.
Y recordemos que esto pasa porque el encoder supervisado está diseñado justamente para optimizar nuestra tarea de clasificación de manera directa, apoyándose a través de las etiquetas de nuestra base de datos, y este además prioriza la maximización de la separación de clases. Esto pues no sucede con el autoencoder, ya que este, más que buscar optimizar la tarea de clasificación, pues busca reconstruir la entrada, y pues este no contempla las etiquetas de nuestra base de datos. Y por ello, el autoencoder podría llegar a aprender detalles que pueden ser irrelevantes al momento de realizar nuestra clasificación. ¿Eso quiere decir que el autoencoder sea malo? Pues no. Sin embargo, pues, respondiendo a esta última pregunta, ¿cuál de los dos métodos recomendaría para una reducción de dimensionalidad? Pues un encoder supervisado, siempre y cuando, pues, este cuente con las etiquetas, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es el punto fuerte de un autoencoder? Pues, este presenta una mejor reducción de dimensionalidad sin etiquetas. Pero, pues, a manera de conclusión, para este experimento, el encoder supervisado resultó una mejor opción. La primera, relacionada con el experimento 3.1, nos pregunta, ¿cómo afecta la reducción de dimensionalidad mediante PSA al rendimiento del clasificador? ¿Y qué diferencia se observa al conservar el 80, 90 y 95 de la varianza de nuestros datos? Y pues aquí presentamos justamente los resultados que se obtuvieron dentro de nuestro código, el 80%, 90 y 95, donde podemos observar que conforme aumenta la varianza, la cantidad de dimensiones a las que se redujo nuestros datos fue mayor. Es decir, con el 80% obtuvimos 71 dimensiones, con el 90, 174 dimensiones, y con el 95, 326 dimensiones. Sin embargo, pudimos observar a través de esta gráfica, se observa más claramente que sí hubo una mejoría, sobre todo en el rango de el pasar de un 80% de varianza al 90%. Hubo una mejoría en todos nuestros sistemas, en KNN, regresión logística y SVM. Y sin embargo, una vez que pasamos del 90 al 95% de la varianza, si bien hubo una mejoría, bueno, incluso en el SBM hubo una pequeña pérdida, podemos ver que esta pues no fue tan grande, o es incluso despreciable. ¿Esto qué nos quiere decir? Que pues no precisamente el incluir más porcentaje de la varianza de nuestros datos en nuestro sistema va a hacer que haya una mejor precisión. Y se observó que pues existe un mejor balance conservando el 90% de la varianza. Además, evidentemente el agregar un porcentaje más alto de la varianza pues va a implicar más datos, y pues esto también va a implicar que nuestro sistema va a tener un mayor costo computacional. Ahora, pasando con esta pregunta relacionada al experimento 3.2, se nos pregunta de qué manera el uso del LDA para proyectar los datos en el espacio de Fisher incluye en la clasificación, y si la proyección mejora la separación entre clases. Y la respuesta es que sí, ya que recordemos que el LDA no solo nos ayuda a la reducción de la dimensionalidad de nuestro sistema, sino que también nos ayuda a maximizar la separabilidad de nuestras clases. En este caso, tras aplicar el LDA, se obtuvo una dimensión reducida a 3, es decir, que estas 3 dimensiones son las que representan de mejor manera nuestros datos y los pueden separar de manera más efectiva. Y esto justamente también lo podemos ver en los resultados obtenidos, donde para cada uno de los clasificadores KNN, regresión logística y SVM obtuvimos una accuracy del 0.99. Finalmente, ¿qué ventajas y desventajas se encuentran al usar un encoder para la extracción de características comparadas con los resultados que ya vimos de PCA y LDA? Y bueno, a continuación presentamos pues la tabla conjunta de todos los experimentos, y pues la principal ventaja de un encoder sobre el PCA y el LDA es que este nos puede ayudar a capturar relaciones no lineales, ya que recordemos, el PCA y el LDA son lineales. Además de ello, el encoder sirve de mejor manera
gracias a esta característica, a escalar a volúmenes más grandes de datos o que tengamos una base de datos pues de mayor tamaño, ¿verdad? Y esto también nos ofrece una mayor flexibilidad en el diseño de la arquitectura, en el sentido de que podemos controlar y modificar muchos más parámetros para realizar un tuning de nuestro sistema y obtener mejores resultados. Y bueno, aquí en esta tabla podemos ver justamente los resultados obtenidos con el encoder, donde podemos ver que fueron superiores a los del PCA y ligeramente bajos a- re- comparados a los del LDA, excepto en la regresión logística. Como comentaba, el encoder pues tiene más parámetros y esto, como puede ser una ventaja, también puede ser una desventaja al presentar una mayor sensibilidad de los hiperparámetros y también pues consecuentemente tener una mayor complejidad y un costo computacional. Además de ello, el encoder se recomienda para conjuntos más grandes de datos, ya que el aplicarlo en un conjunto muy pequeño podría provocar un sobreajuste del sistema. Gracias.